Me parece que es importante que las escuche porque va a ser interesante. Pero claro, como todo, hay noticias malas y bueno, tengo una mala y una buena. Ustedes que eliminen. Por la que arrancamos. Por la mala, siempre empieza por la mala. Perfecto. Entonces vamos a arrancar por la mala. La mala noticia, y espero no decepcionar a nadie, es que Guarites no les va a solucionar la vida. No sé si alguno tiene tenido su imaginación. Dejo trabajar con la realidad, no se cargaría para pero bueno, no es necesario. El próximo taller ahí. Pero sí, al menos no se lo va a generar en el positivo, ¿sí? Gran parte de los problemas que surgen, que tienen todos ustedes en la administración, no tienen que ver con los sistemas, sino con los procesos. Y eso lo vimos ayer, cuando estuvimos trabajando con los usuarios, que fue un encuentro para mí súper interesante, digamos. Estuvimos hablando un montón de obras, de los distintos grupos, y todo lo que surgía, o gran parte de las cosas que surgían, eran cosas que ya estaban en los sistemas, ¿sí? Yo tuve la parte de exámenes y de docentes, por ejemplo, y lo que surgió, que además me pareció súper interesante, porque surgió exclusivamente de los participantes, de ustedes, de las universidades, era desfavorizar, ¿no? Que el docente ganara la nota por web, que no existiera el volante. Se dijo por ahí que los docentes no llevaban las notas, no sé si es tan así, pero era desfavorizar. Hace 5 o 6 años, lo más que por ahí tiene la posibilidad de que los docentes la nota del tiempo que tengan la nota. Entonces, por más que implementemos probablemente mañana, eso no va a cambiar, sino también que por aquí vamos hoy, digamos, con el sistema que tengan, con la solución que tengan. Esto es lo que es interesante porque pasa en todos los ámbitos, no solo con las áreas, pasa con los expedientes de valencia, que andan dando vueltas, expedientes, con los procesos propios de la institución y no se logra nada, pasa con el título, digamos, con la emisión del título. Yo también en otro bloque se habló de eso, ¿no? Que tardaba un montón de tiempo, los procesos administrativos seguían haciendo. Así que si no cambiamos los procesos, por más que cambiemos los sistemas, no va a pasar nada. Lamento decepcionarlos, pero me parece importante decírselos. Si no pasa esto, ¿sí? Pasa que queremos una herramienta mejor, pero la vamos a seguir usando igual. El gaucho quería entrar llevando con caballo y la forma de dar era la misma y los problemas eran los mismos, y seguía con los mismos problemas que antes. Tenía más tecnología, había gastado un montón de plata, había hecho un montón de esfuerzo para tener el tractor, que más o menos nos puede pasar a nosotros para implementar igual en tren, pero los problemas siguen siendo exactamente lo mismo. Esto que decía, la segunda mala noticia es que la magia no existe y por más que implementen el sistema no va a pasar nada. Por eso es súper importante que antes de cambiar revean los procesos administrativos, los procesos funcionales, se animen a pensar cosas nuevas. Hay una frase que es súper interesante cuando se habla de innovación, que se dice, uno tiene que pensar que todo lo que haga se puede hacer mejor. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Y si uno con esa visión empieza a rever las cosas que se hacen institucionalmente, históricamente, en cada una de las oficinas, seguramente va a encontrar una forma mejor de hacerla. Un montón de cosas seguimos haciendo porque se hacen, porque hace 30 años que se hacen así, porque siempre se hicieron así, porque nadie se replanteó otra forma de hacerlas diferentes. Y tiene que ser algo de la experiencia, ustedes tienen mucha experiencia, ahí en ustedes ese conocimiento. Ayer, esto que decía, ¿no? Todo lo que surgió, yo creo que es súper interesante y surgió en ustedes. Nadie dijo nada, digo, nosotros nos juntamos con Diego en el grupo de mesas de exámenes y actas, y nosotros no dijimos en ningún momento que tienen que despapelizar. Surgió especialmente ustedes, así que esto lo conocen ustedes mejor que nadie. Ustedes que día a día llevan la gestión y llevan y luchan contra estos problemas que generan. Y el cambio del sistema, cualquier cambio es una excelente oportunidad para hacerlo. Es el mejor momento para sentarse, pensarlo y hacerlo. Así que no se apuren a querer cambiar lo válido para el 45 por 43, porque va a cambiar, que va a solucionar todo. Que si no tomen el tiempo y aprovechen para pensar, para repensar, para ver cómo podemos hacerlo mejor esta vez. Pero bueno, yo tengo una buena noticia también, así que me parece que es importante dárselas.
Y es que sí, Guaraní 3 lo va a acompañar en la gestión de una manera mucho mejor, en una gestión actual de una manera mucho más sencilla. También en algún punto los sistemas, cuando no acompañan la realidad, generan problemas cotidianos que tienen que ver con esas cosas. Eso también pasa y es verdad. Y Guaraní 3, la construcción de Guaraní 3, la estamos haciendo hace varios años justamente por eso, porque los puede acompañar de una mejor manera en la realidad que tenemos. ¿Cuándo usar Guaraní 3? Bueno, hay un montón de casos, ¿sí? Pero básicamente acá hay algunos puntualizados. Si quieren implementación centralizada, Guaraní 3 está muy interesante para eso. Porque permite definir los parámetros por propuesta, por nivel, para responsabilidades académicas, porque le permite definir el calendario para distintas responsables académicas, porque tiene los conceptos de unidades de gestión y de responsable académica que permiten, y además todo ofrece un perfil de datos que le permite ver a cada persona los datos con los que está trabajando. Entonces, claramente es muy importante y les va a ser muy útil en ese sentido. Sean estudios estructurados, esto que hablamos del nuevo paradigma educativo, de la nueva forma de la educación, de lo que uno va haciendo de distintas materias, ahí también claramente va a ser un poco más sencilla esa gestión. Sé que habrá formas de logrado, es un problema concreto que ya tienen varios hoy, claramente Guaraní sí, Guaraní 3 lo permite. Si existe la gestión distribuida, esto casi, si bien algunas universidades han resuelto este tema de la gestión distribuida, Guaraní 3 hacer tecnología web es mucho más sencillo que puedan manejarlo de distintas sedes, de distintos lugares. Si existe la detección de propuestas por comunidades, hay varios casos donde claramente utilizar Guaraní 3 va a ser más sencilla la gestión cotidiana. Pero sí se necesitan algunas cosas importantes para implementar Guaraní 3. Digamos. Por un lado, una organización funcional fuerte, porque los cambios, ayer mostraba Ricardo en el gráfico, digamos, hay cambios de conceptos muy fuertes, y para que esto sirva, no sirve que pasen los planes de estudio tal cual están en Guaraní 3. Sería ideal que hagan un proceso de revisión de esos planes de estudio. Por otro lado, una capacitación técnica fuerte, porque es un cambio de tecnología y un cambio de forma de trabajo muy fuerte. Creo que yo estoy convencido que evolutivamente es mejor, que es un paso evolutivo dentro de este trabajo. O sea, no se van a bajar las cosas, van a tener directamente los técnicos en sus computadoras, sino les ofrecemos un espacio de colaboración que mejora la forma de trabajo, que puede hacer las cosas un poco más sencillas. Así que creo que es mucho mejor, pero sí requiere un esfuerzo importante de capacitación, adaptar una forma de trabajo que a todos nos cuesta y adaptarla bien. Así que es fundamental. Y por otro lado, la planificación, es un tema que siempre es tema de debate. Todo el mundo, cada vez que pedimos que planifiquen, no se hace caso, muchas veces. Pero es fundamental. Y no hablamos de planificación y implica decir, bueno, esto va a estar tan que ni siquiera casi sería importante la fecha. Digamos. Cuando hablamos de planificación, hablamos de pensar qué cosas son necesarias para cada hito en el proceso de implementación del sistema. Si yo necesito que la gente de alumnado tenga determinados reportes para poder hacer una gestión administrativa determinada en determinado momento, tengo que hacer que todas las distintas cosas vayan fluyendo para que eso sea. Eso es planificación, digamos, y a ese nivel nos referimos. No así se va a hacer el 15 de abril o el 20 de abril, sino qué cosas hay que hacer antes y cómo hay que organizarlas para llegar a esos objetivos. Si esto no se hace, es bastante complejo el proceso de implementación. El proceso de implementación es tanto más importante que la solución. ¿Sí? Hay implementaciones que esas piedras pueden hacer eso. O sea que es mucho más importante de lo que digo. Pero también hay implementaciones que pueden pasar esto, que no es eficaz, pero se los quería mostrar. Aquellos que son fanáticos de los
vida? ¿Por qué la nieve es igual? ¿Por qué? Porque la vida es dura. Bueno, eso también podemos sacar la frase de implementación, tiene que ver con lo tecnológico, con lo funcional, con cualquier cuestión que es parte del proceso de implementación. Todos, es tanto más importante, insisto, que las soluciones en sí mismas. Pero la última buena noticia, que es una oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. Así que tenemos una gran oportunidad de, no sé si es esto, no sé qué es todo lo que veíamos, pero sí tenemos